Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a estudiar técnica histológica de rutina. Pero antes, recordemos, ¿qué es la histología? Es la ciencia que estudia a las células y a los tejidos, y para eso vamos a necesitar una herramienta fundamental, que es el microscopio óptico. Si bien existen más tipos de microscopios, este es el que vamos a utilizar a diario en nuestros salones de trabajos prácticos. Imaginemos que queremos estudiar las células que se encuentran en el hígado, este órgano que tiene forma triangular. Si nosotros tomamos una porción de él y la introducimos en la platina del microscopio, no vamos a ver nada. Eso se debe a que tenemos que fabricar, por un decir, un preparado histológico con el hígado, que consta de dos vidrios, un portaobjeto y un cubreobjeto, y a modo de sándwich vamos a tener en el centro nuestra muestra de hígado cortada y coloreada, lista para ser observado. Recordemos que los tejidos no tienen colores propios, y para poder observarlos en el microscopio nosotros lo tenemos que teñir primero. Entonces, todo ese proceso para crear un preparado histológico es justamente la técnica histológica. Si bien existen distintos tipos de técnicas histológicas, la que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es la técnica histológica de rutina, o mejor conocido como técnica de H&E, haciendo alusión a los colorantes que utiliza, que son la hematoxilina y la eosina. Bien, este es un proceso que tiene una serie de pasos. Vamos a ir con el primero, que es la obtención de la muestra. Podemos optar por hacer una biopsia de nuestro hígado. Biopsia porque lo vamos a pinchar mientras este hígado esté vivo, por eso el prefijo bio. O también podemos hacer una resección quirúrgica del mismo, retirando el hígado por completo. Acá también vamos a encontrar, si estudiamos en los libros, otros tipos de mecanismos de obtención de muestra, como puede ser el raspaje, que este tiene que ver con una técnica para hacer PAPs, algo que las chicas deben conocer muy bien y que es un procedimiento ginecológico. Bien, imaginemos que nosotros obtuvimos nuestro hígado por resección quirúrgica de una ratita. Y acá lo tenemos. Una vez que lo retiramos del cuerpo, nuestro hígado va a comenzar a deteriorarse. Para evitar que eso suceda, vamos a pasar a nuestro segundo paso, que es la fijación. Tenemos distintos objetivos. El primero de ellos va a ser detener la autólisis, ¿sí? Cuando una célula del hígado deja de recibir oxígeno y nutrientes, no puede mantener sus procesos que necesitan energía. Entonces sufre cambios. Dentro de esos cambios está la ruptura de sus membranas, ¿sí? Va a modificarse la estructura de sus proteínas. En fin de cuentas, la célula va a morir y vamos a observarla de una forma distinta a como está en vivo. Para ello, nuestro primer objetivo será detener la autólisis, es decir, que ese proceso de degeneración de la célula no ocurra. Otro objetivo también es endurecer el tejido, así como también eliminar agentes descomponedores como bacterias y hongos. Ustedes en anatomía de seguro van a estar en contacto con preparados que están fijados. Tenemos distintos tipos de fijadores físicos y fijadores químicos. El que mayor importancia le vamos a dar nosotros es al formol, que es también el que ustedes van a estar en contacto en anatomía. El formol lo que hace es fijarse, unirse a las proteínas. De esa manera conserva la estructura de las células. Las células van a morir, pero van a morir de una forma en la que su estructura va a permanecer conservada. Hay otros tipos de fijadores químicos, que son el glutaraldehído y el osmio. Estos se utilizan no en la microscopía óptica, sino en la microscopía electrónica. Bien, tenemos fijadores físicos, también como lo son el calor y la congelación. La congelación se utiliza mucho para preservar los lípidos, cosa que el formol no es bueno. Perfecto. Ahora sí, tenemos nuestro hígado ya fijado, lo ponemos en una cubeta con formol. Acá tenemos nuestro hígado. Bien,
Vamos a pasar al siguiente paso, que es el tercero, que se llama inclusión. Nuestro objetivo final en la inclusión va a ser formar un bloque de parafina con nuestro hígado. Entonces nos quedaría algo así. Tenemos nuestro hígado y nos quedaría el bloque de parafina conteniendo a nuestro hígado, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre? Nosotros teníamos el formol y el agua que estaba dentro de nuestro hígado. La parafina es un lípido, con lo cual no se mezcla en agua. Entonces, antes de llegar a la inclusión propiamente dicha y llenar al hígado de parafina, tenemos que retirar el agua. Por ello, el paso A de la inclusión va a ser la deshidratación, en donde se va a ir pasando la muestra en concentraciones crecientes de etanol. Primero vamos a sumergir el hígado en una concentración quizás de un 50% de etanol y agua. Después lo vamos a pasar a una de 70% y así sucesivamente hasta llegar al 99%. De esa manera vamos a hacer que las células se llenen de etanol y desplacen al agua. Pero seguimos teniendo un inconveniente. La parafina no puede mezclarse con el etanol. Entonces tenemos que retirar el etanol y vamos a usar una sustancia que se llama xilol y es muy importante. En el siguiente paso, el B, que va a ser la aclaración. El xilol es un solvente orgánico y lo que va a hacer es disolver a los lípidos. Entonces, en nuestro preparado de hígado, todos los lípidos que estén aquí presentes van a desaparecer por culpa del xilol. Una vez que la aclaración esté hecha, vamos a pasar ahora sí a nuestro paso más importante, que es la inclusión en parafina. La parafina se derrite en una estufa, se coloca el hígado en la parafina líquida, esperamos que se solidifique y se va a formar este bloque. Es momento de continuar con el siguiente paso de la técnica y pensemos, ¿por qué vamos a necesitar cortar el bloque de parafina con el órgano en su interior? El nombre que esto recibe es taco. Recuerden que la herramienta que vamos a estar utilizando es un microscopio óptico. El mismo cuenta con una fuente de luz, como puede ser una lamparita, y por supuesto una lente de aumento. Lo que nosotros vamos a hacer en este paso será cortar el taco en rebanadas muy pequeñas. Las vamos a colocar en un portaobjetos y el hecho de que las rebanadas sean tan pequeñas nos va a servir para que la luz atraviese nuestro preparado y pueda ser recibida por la lente y de esa manera formar una imagen. Así es como funciona un microscopio óptico y es por eso que nosotros necesitamos cortarlo. Bien, para esto vamos a necesitar una herramienta que se llama micrótomo. Este corta unas rebanadas de unos 10 micrones para que se den una idea del pequeño espesor que tiene. Es una herramienta muy similar a la que podemos encontrar en un almacén cuando vamos a comprar jamón o queso y el almacenero corta nuestro fiambre de elección. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro paso número 5, que es la coloración. Nuevamente pensemos otra cosa. Los tejidos no tienen colores propios, salvo contadas excepciones, como la melanina, que es un pigmento natural y se encuentra en la piel, así como también en el iris del ojo. Otro pigmento que podemos encontrar en el cuerpo es la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, entre otros pocos ejemplos para mencionar. Entonces, si nosotros queremos observar el hígado, no lo vamos a poder hacer sin antes teñirlo, que este va a ser nuestro paso más importante. Vamos a usar dos colorantes, la hematoxilina, que es de un color violeta, y la eosina, que es de un color rosado. Una pequeña aclaración:
Según los libros que ustedes lean, es probable que encuentren alguno otro paso que se haga entre medio de utilizar un colorante y el otro. No es objetivo de este video ahondar en tanto detalle, ni tampoco vamos a pedirles nosotros que lo sepan con tanta minuciosidad. Bien, ahora sí, por último vamos a terminar con el montaje, en donde nosotros tenemos ya nuestro preparado coloreado, ¿sí? Coloreado con estos dos colores que hablamos, que son la hematoxilina y la eosina. Y por último lo que vamos a hacer es colocar un cubre objetos, y de esa manera ahora hemos llegado al momento clave del video. Vamos a hablar del fundamento de la técnica HIE. Para poder entenderlo, veamos cómo está formada una célula. Ellas están constituidas por biomoléculas. Las biomoléculas son compuestos orgánicos que forman a los seres vivos. Y son 4 familias. Tenemos ácidos nucleicos, proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Los ácidos nucleicos son el ADN, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y los demás subtipos de ARN. Dentro de las proteínas tenemos, por nombrar ejemplos, queratina, tubulina, actina, miosina, colágeno, que es una proteína muy importante de la matriz extracelular. Dentro de los hidratos de carbono, por nombrar, tenemos glucógeno, mucinógeno, que es un hidrato de carbono complejo. Y lípidos tenemos colesterol, fosfolípidos y la mielina, que también es un lípido complejo. Bien, ahora yo les voy a pedir que recuerden qué carga tiene cada uno de ellos. Los nucleicos, por ser de naturaleza ácida, van a tener carga negativa. Carga negativa. Las proteínas, al pH que realizamos la muestra, van a tener carga positiva. Presten atención a estos colores que utilizamos para escribir cada nombre, que no son casualidad. Bien, los hidratos de carbono, por su parte, no van a tener carga, así que serán neutros. Y los lípidos también. Bien. Ahora sí, el fundamento de la técnica histológica de rutina, HIE, es justamente la interacción de cargas. De esta manera, la hematoxilina, que es un colorante básico, tendrá carga positiva. De esa forma se va a unir a estructuras de carga negativa. ¿Recuerdan cuáles son las biomoléculas que forman a las células que tienen carga negativa? Muy bien, los ácidos nucleicos. Yo les voy a agregar una más, que son los glucosaminoglicanos, o GAGs. Estos los verán cuando estudien cartílago. Bien, estas estructuras que tienen carga negativa y tienen afinidad por un colorante básico, se van a llamar estructuras basófilas. Vamos a hablar permanentemente en este lenguaje. Bien, ¿qué ocurre con la eosina? La eosina es un colorante ácido. Como todo ácido, va a tener carga negativa. Y va a tener a estructuras catiónicas, es decir, estructuras que tengan carga positiva. ¿Cuáles eran las biomoléculas que tenían carga positiva? Excelente, las proteínas. Una manera de abreviar proteínas es escribir la letra griega pi. Y proteínas que vamos a encontrar en el citoplasma, como pueden ser las proteínas del citoesqueleto, proteínas que van a estar en las mitocondrias, y muy importante,
las proteínas que se van a encontrar en la matriz extracelular, es decir, fuera de la célula. Eso nos va a conformar en la mayoría de los tejidos una matriz extracelular muy acidófila. Y acá volvemos con el otro término. Aquellas estructuras que se tiñen con un colorante ácido van a ser acidófilas. El sufijo filos viene de amor o de afinidad, entonces quiere decir que la estructura tiene afinidad por el colorante ácido. Se viene ahora una parte divertida. Les propongo que, utilizando los colores de hematoxilina violeta y eosina rojo, armemos una célula. Como ustedes saben, las células de nuestro cuerpo son células eucariotas, lo cual significa que tienen un núcleo. El núcleo, ¿se acuerdan?, está formado por ácidos nucleicos. De esa manera, los núcleos nosotros los vamos a ver coloreados con hematoxilina, puesto que los núcleos son basófilos. Si es una célula que se dedica a fabricar proteínas, la cromatina del núcleo estará en estado laxo. Eso hará que tenga una basofilia un poco más tenue y hasta incluso podamos apreciar una estructura que es el nucleolo. Bien, ¿dónde más tenemos estructuras basófilas? Bien, en los ribosomas, que están formados por ARN ribosomal. Ustedes recuerdan que los ribosomas están como polirribosomas leyendo ARN mensajeros. Estas estructuras también van a ser basófilas. Son estructuras muy pequeñas, con lo cual van a tener una basofilia relevante en el citoplasma cuando haya un número muy elevado. Otra vez, cuando una célula se dedique a fabricar proteínas. Otra estructura que va a tener mucha basofilia será el retículo endoplasmático rugoso. Justamente se llama rugoso porque está repleto de ribosomas. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaba con la eosina? En el citoplasma de las células hay abundantes proteínas, principalmente las que forman el citoesqueleto, ¿no? Filamentos, microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios y demás. Eso se va a encargar de darle acidofilia al citoplasma. También podemos encontrar organelas que están cargadísimas de proteínas, como lo son las mitocondrias. Cuando nos encontremos en la materia con células que necesitan producir mucha energía, veremos que sus citoplasmas son altamente acidófilos porque tienen gran cantidad de mitocondrias. Así como también hay proteínas que tienen funciones particulares en las células, como aquellas células musculares que necesitan para contraerse, actina y miosina, sus citoplasmas los veremos acidófilos. Bien, pero esta historia no termina acá. Nosotros, por fuera de las células, vamos a encontrar la matriz extracelular. Y la matriz extracelular está formada por muchas proteínas. Y ya lo vamos a estudiar cuando veamos la clase correspondiente a el tejido conectivo. Bien, así es como se vería una célula teñida con HIE. ¿Les parece? Vamos a mirar. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos este video nos propusimos observar al microscopio un hígado? Entonces, ¿qué tal si comenzamos por él? Bien, vamos a mirar esta foto. Las microfotografías son fotos de preparados microscópicos, por eso tienen ese nombre. Y acá estamos observando un montón de células y podemos ver que tienen distintos colores, dos colores. Podemos ver que hay colores violetas y colores rosados. Así que con lo que venimos estudiando ya estamos en condiciones de afirmar que estamos en presencia de un preparado teñido con HIE. Bien. Algo que haremos mucho en la materia va a ser describir células. Y si me permiten, voy a intentar enseñarles rápidamente cómo describir una célula de forma ordenada.
Como saben, las células están formadas por un núcleo y un citoplasma. Estos son los dos elementos que ustedes deben mencionar siempre al momento de escribir una célula en histología. Cuando hablen del núcleo, les vamos a pedir que hablen de dos cosas. Una de ellas es la forma. ¿Qué forma tiene? Redondeada, alargada, aplanada, etc. Y la otra parte del núcleo que tenemos que hablar es el estado de la cromatina. La cromatina se encuentra laxa, se encuentra densa. Toda esta información nos va a hablar acerca de qué está haciendo esa célula que estamos observando. Bien, no se queda atrás el citoplasma, que nosotros vamos a hablar si es un citoplasma acidófilo o basófilo. Quizás habrá algunos citoplasmas que tienen algo para mencionar, como pequeñas vesículas y demás, pero ya lo mencionaremos más adelante en las clases. Perfecto. Recuerden, siempre que describo una célula voy a hablar del núcleo y de su citoplasma. Continuemos. Entonces, estamos observando acá un preparado histológico teñido con la técnica de hematoxilina y eosina, porque vemos todo rosado y violeta y podemos observar distintas células. Bien, voy a intentar dibujar por acá. Les estoy señalando una célula. Esta célula se llama hepatocito y como podemos ver tiene un citoplasma acidófilo y tiene un núcleo redondeado de cromatina laxa. ¿Cómo me doy cuenta que la cromatina es laxa? Bien, porque puedo observar que tiene un nucleolo. Y fíjense que esto nos está hablando muchísimo del hepatocito. El hepatocito es una célula que está permanentemente produciendo un montón de sustancias, entre ellas proteínas, con lo cual la cromatina, el ADN de su núcleo, debe estar desplegado para poder llevar a cabo el proceso de transcripción. Asimismo, el hepatocito, como el hígado en general, funciona como un gran almacenador de sustancias y de proteínas, con lo cual el citoplasma lo veremos acidófilo. También es una célula que necesita mucha energía y por ello tendrá muchas mitocondrias. Pasemos entonces a la siguiente microfotografía que tengo para mostrarles. Bien. Acá tenemos una neurona. Como podemos observar, tiene un núcleo grande, muy grande, de cromatina. ¿Cómo es la cromatina? ¿Qué es lo que les parece? Bien, es cromatina laxa porque tiene una basofilia más tenue y tiene el nucleolo evidente. Este es un núcleo en forma de ojo de búho. Será muy famoso en nuestra materia. ¿Cómo es el citoplasma de esta neurona? Bien, el citoplasma es basófilo, como pueden observar, a diferencia del hepatocito que tiene un citoplasma acidófilo. Esto nos habla muchísimo acerca de las funciones de las neuronas. Estas lo que hacen es producir constantemente neurotransmisores. En su mayoría los neurotransmisores son proteínas, con lo cual necesita tener una maquinaria biosintética desarrollada en el citoplasma para fabricar proteínas. Es decir, va a tener abundantes ribosomas en el citoplasma con ARN ribosomal, va a tener abundante retículo endoplasmático rugoso con muchos ribosomas adosados, así como también va a tener un sistema de endomembranas particular para transportar estos productos. Entre paréntesis, si bien este no es un preparado de HIE, es un preparado de basofilia, quería mostrarles un ejemplo de una célula con citoplasma basófilo y cómo a través de la técnica histológica nosotros podemos aprender de las funciones de las células. Avanzamos. Bien, vamos a ver un preparado de una glándula, que es la glándula submaxilar, ya lo veremos en la clase de tejido epitelial, y por acá podemos ver, acá hay una célula que está siendo marcada con esta flecha amarilla, una célula, voy a intentar dibujarla, acá hay una célula, sí, acá tenemos otra también, que fíjense, tiene un citoplasma acidófilo muy pero muy pálido y tiene el núcleo de cromatina densa aplanado hacia la periferia. Bien,
En este caso, el citoplasma es tan pero tan pálido porque esta célula se dedica a almacenar hidratos de carbono. Los hidratos de carbono nosotros habíamos visto que son neutros, no tienen carga, con lo cual en una técnica de rutina HIE los hidratos de carbono no se verán. Si quisiéramos, podríamos hacer una técnica especial que se denomina PAS, que es para teñir hidratos de carbono. Acá también podemos ver otros tipos celulares, como los ven acá, una célula de núcleo redondeado, de cromatina laxa, núcleo evidente y de citoplasma basófilo también. Esta célula corresponde a una célula de acino seroso. Fabrica proteínas, por lo cual el citoplasma se va a ver con basofilia. ¿Qué les parece si continuamos? Bien. Vamos con la siguiente foto, es un preparado de vejiga. Acá también podemos observar que la técnica que se utilizó es hematoxilina eosina. ¿Por qué? Porque veo violeta y rosado nada más. Entonces, podemos ver por este lado unas células que tienen citoplasma acidófilo, bastante abundante citoplasma, y núcleos redondeados de cromatina laxa, porque estoy observando los nucleolos. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué le pasó a esta célula? ¿Es una célula sin núcleo? ¿Es posible eso? No lo sé. No, es justamente sí. Es una célula que... Vamos acá a hacer un pequeño dibujo. Acá tenemos esta célula con su núcleo. ¿Y qué ocurrió? Recuerdan que en el paso número 4 de la técnica histológica nosotros cortamos nuestros preparados. Acá lo que ocurrió es que se hizo un corte en donde no pasó por el núcleo. De esa manera lo que vamos a observar es un pedacito de esa célula, como tenemos acá, o acá también. No es que sean células sin núcleo, sino que la incidencia de corte no nos permite observarlo. Bien. Y miren por acá. Acá tenemos muchas células con sus núcleos de cromatina densa y podemos observar que hay una sustancia acidófila homogénea. Eso corresponde a la matriz extracelular. Y justamente es acidófila porque la matriz extracelular, acá vemos también bastante, está formada por proteínas. ¿Avanzamos? Bien, les muestro unas células musculares a modo de ejemplo para que les quede claro que las células que tienen muchas proteínas en su citoplasma se van a ver con citoplasma acidófilo. Justamente acá tenemos músculo liso, acá tenemos músculo estriado esquelético a un corte transversal. Podemos ver que es una célula esta, multinucleada porque tiene un núcleo acá, otro aquí y otro por aquí, de cromatina densa y citoplasma acidófilo. Acá vemos esta misma célula en otra incidencia de corte. Estamos siendo testigos del mismo fenómeno que vimos en el preparado anterior de vejiga. La incidencia de corte nos va a determinar y nos va a condicionar lo que nosotros podemos observar. Por acá tenemos un preparado de corazón y podemos ver un miocardiocito con núcleo ovalado de cromatina laxa y vemos que su citoplasma es acidófilo. Muchas veces a su alrededor podemos observar un halo de glucógeno que podríamos evidenciar con la técnica de PAS, ya que es un hidrato de carbono. Bien, avanzamos y vamos cerca del final. Acá podemos observar un preparado de tráquea en donde vemos que estas células en su parte más superior, que vamos a llamar como apical, tienen muchos pelitos que ¿de qué coloración son? Son acidófilas, muy bien. Eso se debe a que son cilias formadas por microtúbulos. Los microtúbulos son proteínas. Acá también podemos ver abundante matriz extracelular en esto que está aquí, que lo vamos a definir más tarde como el tejido conectivo. Y por acá podemos observar que hay una célula, que aquí está su núcleo, y la célula tiene un citoplasma pálido, acidófilo pálido. Esta
será una célula caliciforme, que veremos más adelante, que almacena hidratos de carbono, con lo cual la técnica de rutina no lo puede evidenciar. Y por último les voy a mostrar un preparado también tenido con HE de tejido adiposo. Cada una de estas células, ¿sí?, son adipocitos, es el nombre propio que reciben. Y fíjense, es una célula con un núcleo de cromatina densa desplazado hacia la periferia y tienen un citoplasma que es negativo para la técnica. Los adipocitos se encargan de almacenar lípidos de manera profesional. Así que si almacena lípidos, ¿para qué va a necesitar producir proteínas? No lo necesita, entonces su cromatina va a estar en estado condensado y desplazada hacia la periferia por esta gran vacuola de lípido que tiene aquí. Bien, si nosotros quisiéramos evidenciar el lípido, utilizaríamos una técnica que se denomina Sudan. ¿Por qué en HE no podemos observar los lípidos? Bien, es lo que están pensando ustedes. Porque en el paso B de la inclusión que nosotros vimos antes, utilizamos una sustancia que se llamaba silol y lo que hacía era borrar los lípidos. De esa manera el adipocito nos va a quedar vacío. Bien, terminamos este video. Les mando un saludo muy grande. Me despido.